A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy estamos casi que terminamos el libro 1. Estamos en la clase 14B, aunque prácticamente con esta clase terminamos el libro 1, pero nos queda la 14C. Y esta clase, más que todo, es como un repaso general, una visión general a todo lo que hemos visto y un esbozo de lo que vamos a ver en el libro 2 y en el libro 3. Así que la clase se titula Los demás viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué los demás? Porque Pablo hizo 3 viajes misioneros, ¿verdad? Y nosotros acabamos de ver este primer viaje misionero. Vámonos entonces al suplemento B. Yo la tengo en la página 228, pero no sé qué página tiene usted, suplemento A. Lo tienen ahí donde dice primera etapa, Tarso, ¿lo tienen? Eso es el 237. Ok, entonces yo la tengo en la 228. Daniel y yo la tenemos en la 228. Vamos rapidito a echarle una miradita a ese suplemento A. Estamos todos ubicados. No, espérame. 237, hermana Casimira. Ok, voy para allá. Voy Ajá. corriendo. Daniela, ¿lo tienes en la 228? Ok. Ok, perfecto. Ok. ¿Cómo queda todo lo de Daniela? Vamos bien. Vamos bien, solo de Daniela. Daniela lo que hace puro vamos bien. Ok. Fíjense, hermano, a rasgo general, vamos a ver rapidito y después desarrollamos. Mano izquierda, el primer cuadrito dice Tarso. Vimos su nacimiento, ¿verdad? Su circuncisión, su estudio en la sinagoga. Se recuerda que nació en Tarso, en Cilicia, después fue temprano a estudiar a los pies de Gamaliel, por eso es que él decía que él era judío de judío, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. ¿Ves? Entonces ahí vimos la primera etapa de Saulo de Tarso. Después vimos que fue a Jerusalén a la escuela de Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros más respetados para aquel entonces. Había muchos maestros de la ley, pero uno sobresaliente, Gamaliel. Y entonces el que estudiaba con Gamaliel era como decir, mira, yo aprendí con Robert y Lisa, ya hace mucho cuento, ¿entiendes? Es como, ya uno dice, oh, Robert y Lisa, sí, los pastores, sí, ok. Entonces, decía Gamaliel, ya era mucho cuento. Ok, después él estudia en Gamaliel y sube, ve la flechita hacia arriba, ¿verdad? Se devuelve otra vez a Tarso en una probable estadía durante la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué se deduce esto? Porque en el ministerio de Jesús él no aparece por ningún lado. ¿Cuándo aparece él? Cuando la muerte de Esteban en Hechos, capítulo 7. ¿Cuál papel desempeñó Pablo en ese momento? Dio la aprobación, decía que él daba la aprobación cuando le pusieron la ropa a los pies mientras apedreaban. Ajá, él estaba dando su visto bueno, porque eso eran unos herejes, ¿verdad? Unos falsos, hablando de un tal Jesús, y cuando lo apedreaban, él le cuidaba la ropa a los que tiraban las pedradas para que no se mancharan de sangre, señores. Mire qué delicaditos eran, ¿no? Ok, entonces, ajá, después vuelve a bajar a Jerusalén. Aquí dice que participó en la muerte de Esteban. Ya Jesús había hecho su ministerio, desarrollado su ministerio, ya había ascendido a la presencia del Señor. Entonces, después cuando está en Jerusalén, que empieza a perseguir a la iglesia, están conmigo en el cuadrito, ¿verdad? Sí. Entonces, está la flechita que va camino a Damasco y en el camino se encontró con Jesús. Hechos capítulo 9 para que lo tengan a grandes rasgos. Entonces, después que se encuentra con Jesús, entró a Damasco ciego. Ahí se bautizó, ahí mismo empezó a predicar, entre a su gente al lado, pero de ahí salió rumbo a Damasco y Arabia. Y él mismo dice en el libro de Gálatas que estuvo 3 años por allá.
Esos 3 años ya aprendiendo de las cosas del Señor. Por eso es que Pablo dice que a él no lo enseñó ningún hombre. A él lo enseñó directamente el Señor Jesús. Ok, después que está en Arabia, vuelve a Damasco, que es donde la segunda vez que lo bajan por la pared en una canasta y va a Jerusalén. Hechos 9:25 es lo que ya hemos hablado ahorita acá. Llega a Jerusalén y solamente dura 15 días y habló con Pedro y Santiago porque el que lo presentó fue Bernabé, porque los demás le tenían miedo a Bernabé, a Pablo, porque pensaban este era el que perseguía. Pablo dura solamente 15 días con Pedro y Bernabé, y cuando empieza a predicar en Jerusalén, los judíos griegos, dicen los griegos, pero son judíos griegos, gente que habían venido de otro lado, que estaban viviendo ahí, intentaron matar a Pablo. ¿Qué hicieron los hermanos de Jerusalén? Agarraron a Pablo, vía Cesarea. Cuando dice vía Cesarea, hermano, es porque Cesarea era un puerto marítimo, de ahí mismo de Samaria. Entonces lo llevaron vía Cesarea y lo mandaron a Tarso. ¿Por qué a Tarso? Bueno, porque él era de Tarso, allá estaba su familia, allá estaba todo. Entonces de ahí lo mandaron a Tarso y ya vemos que por la secuencia entre Hechos y Gálatas, Pablo duró 10 años en Tarso. Hasta ahí vamos bien el resumen, ¿verdad? Mira qué tan sencillo ese cuadrito, pero como ya hemos aprendido, se nos hace fácil entenderlo. Si alguien no hace este curso, este cuadrito no le dice nada. No le dice nada, pero qué bueno que lo hicimos, ¿verdad? Ok, entonces ahora nos devolvemos a la clase 14B. Ya tenemos el resumen completo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque esto es el resumen lo que hicimos. Ok, entonces, en qué? Esto es para que caminemos un poquito más la milla extra y nos lo aprendamos. ¿En qué capítulo de los Hechos Pablo tiene el encuentro con Jesús? 7. 9. 9. 9. Hechos 9. Hechos 10 es Pedro con Cornelio, ¿cierto? Hechos 11 siguen ahí en la predicación del Evangelio de Samaria. Pero cuando llegamos al 12 y 13 es donde en el 12 mandan a ver a Bernabé. ¿Qué fue lo que pasó en Antioquía de Siria? En el 12. En el 13 ya Bernabé fue a Tarso y se trajo a Saulo, Saulo. y estuvieron ahí ministrando al Señor. Y entonces Hechos 13, para que se ubiquen, Hechos 13 es cuando llama el Señor por medio del Espíritu Santo a Bernabé y a Pablo para el campo evangelístico, por decirlo así. Ellos salen, Hechos 13, y ¿cuál es la primera salida que ellos tienen? ¿Hacia dónde? Galacia. Hacia Galacia, hacia la tierra de Galacia. Claro, pasaron que si por Creta, hablaron con el gobernador Sergio Paulo, reprendieron a un brujo ahí llamado Bar Jesús. Ellos salieron y llevaban, que lo vamos a ver ahorita, llevaban de ayudante a Juan Marco. Unas versiones dicen Marco, otras versiones dicen Juan, pero sabemos que hay otra que dice Juan Marco. Y unas versiones dicen que Juan Marco era sobrino de Bernabé, pero otras versiones dicen que era primo de Bernabé. Sea que fuera sobrino, sea que fuera primo, era familia de Bernabé. ¿Ves? Ok, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Hechos 13, entonces, es la salida, juntamente con Hechos 14. En Hechos 14 regresan a Antioquía y se recuerda que ahí es el problema, que entonces Hechos 15 van al concilio de Jerusalén. Vamos bien, ¿verdad? Mira cómo podemos resumir rapidito. Ok, entonces vamos a la clase. Página, lección 14B. Yo la tengo en la página 191. Léeme, Rosángel, el punto 2, por favor. Bien.
Pablo y Bernabé hicieron desde Antioquía a Jerusalén inmediatamente antes No, donde dice el viaje que Pablo y Bernabé hicieron. del viaje que Ah, Pablo y Bernabé no te hicieron escuché. desde... No, ok, no te escuché, disculpa. Dale, pues arranca ahí. El viaje que Pablo y Bernabé hicieron desde Antioquía a Jerusalén inmediatamente antes de este primer viaje misionero fue cuando llevaron ayuda a Jerusalén. La visita inmediatamente después del primer viaje misionero la hicieron para asistir al concilio Ajá. de Jerusalén. Ok, antes de ellos salir de misioneros, recuerde que hubo un hambre profetizada por un profeta llamado Agabo, y entonces los hermanos estaban en necesidad y le llevaron una ofrenda de Antioquía. ¿Se recuerda? Creo que fue con ustedes que hablé que tenían todas las cosas en común, que vendían todas sus cosas y las ponían a los pies de los apóstoles. Y que, según lo que yo he leído, no hay ningún mandamiento que Dios dijera tengan todas las cosas en común. Y que eso lo que causó fue que a la larga hubiese esa necesidad y esa pobreza, porque si yo vendo mi tierra y lo traía y robe la suya y usted la suya y usted la suya, dentro de 3 años no tenemos nada. Y entonces estamos en la misma necesidad esperando que alguien nos ayude, ¿ves? Entonces, la intención es muy buena, tiene todo en común, pero usted sabe que en la práctica hay mucha gente vagabunda, así sean creyentes, que le gusta que le den, no producen, no se esfuerzan. Entonces, eso fue una de las causas por las cuales la iglesia de Jerusalén estaban un poco empobrecida, porque se habían despojado de todo. Después Pablo corrige eso más adelante y dice, Dios no, si tú tienes, dale de lo que tenga a Dios, no que Él te va a quitar todo. En otras palabras, creo que se lo dijo a lo de Corintio, ¿no? Entonces a veces queremos nosotros, porque nos manipulan o nos mueven las emociones o nos las movemos solos, nos metemos en deuda por llevar una ofrenda. Completamos nuestro presupuesto en la casa porque Dios no va a proveer, pero Dios nunca te está diciendo, métete en deuda para que me bendigas a mí. Ese es como el que da una ofrenda con tarjeta de crédito. ¿Entiendes? El que la recibe no va a decir que no, pero bíblicamente no es lo que Dios quiere, que usted se meta en deuda por darle a Él, porque entonces le están diciendo que Dios te va a multiplicar. Dios no, en ninguna parte dice que Dios va a multiplicar la ofrenda que usted le dé. ¿Ve? Porque la multiplicación de Dios puede ser en salud, en paz, en armonía, en familia, en hijos. ¿Se da cuenta? No es solamente lo material. Entonces, son cositas que hay que irla agarrando y que hay que ir madurando. Si usted quiere donar algo de su corazón, perfecto, pero que eso no venga en desmedro de su economía, de su estabilidad y su relación armónica en su casa. Me expliqué bien, ¿verdad? Ujú. ¿Ya? Porque entonces a veces después quedamos desilusionados, quedamos desmotivados y sin nada en la mano. Y ¿qué vamos a hacer? Yo me recuerdo una vez una persona llegó allá a hablar conmigo en la oficina, me dijo, mire, pastor, yo me comprometí con Dios a darle, y me dijo la cantidad. Y digo, Dios mío, estamos hablando de millones allá en Venezuela. Y, y, y yo me emocioné y yo quiero que usted me exonera de eso. Y yo le dije, hermano, yo no estuve ahí cuando tú hiciste ese compromiso con Dios. Yo no sé qué tú le dijiste, qué ofreciste. Mi consejo es, anda a hablar con Dios y dile que no puedes, que te emocionaste, que te manipularon. Y fui yo que te pedí ese dinero. No, usted no fue. Ah, bueno, mucho cuidado, yo no fui. Entonces vaya y hable con Dios usted y resuelva su situación. ¿Ves? Porque ese es el problema, que vienen otros y después hay problemas, vienen otros que te manipulan, te emocionan, te sacan la Biblia fuera de contexto y hay problemas. Ok, eso eran dos puntos que quería plantear. Entonces ellos llevaron esa ofrenda a Jerusalén. Pastor, y entonces no debemos ayudar, no, sí debemos ayudar. Y vamos a ver más adelante que los tesalonicenses dieron aún más allá de su fuerza, en la pobreza y la necesidad.
pero no quedaron ellos endeudados por ayudar a otros. ¿Ok? Es como que Robert y Lisa me den a mí una ofrenda que de ahí era donde le iban a comprar la comida a los niños. ¡Ay, qué lindo! Ah, porque yo soy el pastor, ven una ofrenda a mí y ahora los hijos de ellos tienen necesidad de ropa, esto. No, señor. No, señor. Así no trabaja Dios. Eso tenemos que madurarlo en el nombre del Señor. Amén. Ok, sigue, hermana Rosángel 3. La victoria en el Concilio de Jerusalén dio un tremendo impulso a la misión de Pablo entre los gentiles. De vuelta ahora en Antioquía y lleno de entusiasmo, no hallaba las horas de comenzar un segundo viaje misionero para abarcar nuevos campos con el Evangelio de Cristo. Ok, parece ahí. Observe. Écheme usted rapidito el cuento del Concilio de Jerusalén, qué pasó, por qué, a dónde fueron, quién habló, en sus palabras, grandes rasgos, qué sucedió, écheme el cuento. Yo llegué hasta ahorita y estoy escuchando que el Concilio de Jerusalén, yo no sé ni qué es eso. Bueno, llegaron a Antioquía de Siria unos judíos diciendo que habían sido enviados por Jacobo y llegaron diciendo, hablando, queriendo imponer, vamos a decir, que no solamente bastaba Cristo, la cruz de Cristo, sino que también había que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Entonces, ellos hablaron de estas cosas, entre ellos Pedro, que estaba de visita, fue influenciado por ellos. Y de la misma manera, Bernabé estaba siguiendo también los pasos de Pablo y comenzaron a comer aparte de los que no estaban circuncidados. ¿Siguiendo los pasos de Pablo o de Pedro? Ajá. Entonces, cuando Pablo ve que la iglesia se estaba dividiendo, porque los judíos se estaban dividiendo de los no judíos debido a la circuncisión y a la ley de Moisés, pues entonces Pablo reprende a Pedro y a Bernabé y les dice que no le impongan un yugo que ni los mismos judíos pueden llevar, que es la ley de Moisés. Entonces, debido a esto, se ponen de acuerdo y bajan a Jerusalén. Y ahí entonces se reúnen con los ancianos y líderes de la iglesia y después de una larga discusión, que fue el concilio como tal, pues se determinó que no había necesidad de seguir la ley de Moisés, que era una carga, precisamente como dije ahorita, que era una carga que ni siquiera ellos mismos, que habían nacido judíos, podían llevar, podían seguir. Eran demasiadas leyes, demasiadas reglas, ni ellos podían, mucho menos iban a poder personas que no estaban acostumbrados a hacer nada de eso. Ni era su tradición ni nada. Después la conclusión que hicieron. Entonces, como conclusión, ellos llegaron que no se le iba a imponer circuncisión, no ley, que solamente se les iba a decir que se abstuvieran de comer animales ahogados, de ídolo, fornicación ¿perdón? Y los ídolos. Exactamente, y de la idolatría. Ajá, pero ¿qué hicieron? ¿Hasta ahí llegó todo o hicieron algo? Entonces, cuando ellos volvieron de regreso a Antioquía de Siria, que anunciaron las nuevas, pues todo el mundo se alegró, porque realmente me imagino la preocupación que había. Mandaron una nota de voz, un WhatsApp, un correo, una carta. ¿Qué hicieron? Una carta. Okay, enviaron una carta y cuando esa carta se leyó y anunciaron, todo el mundo se alegró y se les quitó esa carga, ese yugo que se les estaba imponiendo. Exacto. Entonces es lo mismo que pasó en Galacia.
¿Se recuerda? Que en Galacia, fíjese que en el suplemento B, vámonos rapidito al suplemento B, creo que fue Lisa que me hizo una pregunta. Aquí está, donde dice extranjero, abajo dice Antioquía, llevan la ofrenda a Jerusalén, a mano izquierda, donde dice Antioquía, que tiene medio, abajo izquierda dice Jerusalén, llevan la ayuda con Tito, vuelven otra vez a Antioquía, y siguen de largo después de Antioquía, al primer viaje misionero, regresan de Galacia nuevamente a Antioquía, y entonces después de Antioquía van al concilio abajo, concilio de la iglesia, pero hay una flechita que dice se escribió Gálatas, ¿se acuerda? Entonces, entre el concilio de Jerusalén, ante el concilio de Jerusalén se había presentado ese mismo problema en Galacia, ¿ves? Lo que pasa es que Pablo no podía estar en los dos lados, Pablo estaba donde, en Antioquía de Siria. Y entonces en Galacia, cuando él se entera, manda la carta. Pero resulta que después también en Antioquía, que es lo que le estaba diciendo, que la falsa doctrina, la falsa enseñanza, hermanos, se multiplican aquí y allá. Fueron otros judíos diciendo lo mismo, la Galacia. Está bien que tengan a Jesucristo, pero tienen que guardar la ley de Moisés. Perfecto. Ok, vamos bien. Entonces, el primer día fueron a la provincia de Galacia. A ver quién se recuerda en orden, en orden. ¿Cuáles, cuántas iglesias se fundaron en Galacia y en qué orden? ¿Y qué pudo haber pasado en cada uno? A ver quién se recuerda. Todo a la vez, ¿no? Vamos a ver a Robert que está levantando la mano ahí. Yo estaba levantando la mano, pero fueron cuatro iglesias. Está la de Iconio, Listra. No, no, en orden, aquí en orden. ¿Cuál es la primera? Se me olvidó la primera. Ayúdalo, Lisa. Antioquía de Pisidia. Esa es la primera. Y entonces Iconio, Listra y Derbe. Entonces, Ajá. ¿En cuál fue que apedrearon a Pablo? en En Listra. Listra. En Listra. Ok, entonces, y por eso es que usted lee, como le dije la otra vez, en Gálatas capítulo 1, como dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a las iglesias de Galacia. 4, ¿ves? Entonces esa carta la leyeron en Antioquía de Pisidia, la leyeron en Iconio, la leyeron en Listra y la leyeron en Derbe. En Listra fue que Pablo se ganó a Timoteo para el Señor. ¿Ves? Ok, entonces vamos bien. Entonces cuando Pablo, hermano, le dan esa carta de Jerusalén, que no hace falta guardar la ley de Moisés, Pablo se emociona. ¿Y qué le dice a Bernabé? ¿Qué le dice a Bernabé? Vamos a... Voy a visitar las iglesias. Ajá. Ok, entonces vamos a ver ahora. eh, Vamos a ver ahora en el capítulo 15, En Hecho. Hechos, perdón, sí. Ujú, ujú. Sí, todavía no Vamos a Hechos 15, el verso 35, ¿quién lo lee? Hechos 15, 35. Después que se regresaron del concilio de Jerusalén. ¿Quién lo lee? Yo lo tengo. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros Ajá, muchos. ya se resolvió ese problema. ¿Cuál era el problema? Que era solamente Jesucristo, ¿ok? Entonces, y ya tenían una carta, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué dice Lisa el 36? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ajá, párate ahí. ¿Quién le dijo a quién? ¿Para hacer qué? Pablo le dijo a Bernabé, y para ir a visitar los hermanos que ellos, en todas las ciudades donde ellos habían anunciado la palabra de ¿Cuáles? No se canse de repetírmela. ¿Cuáles ciudades? la de Antioquía de Pisidia, la de Iconio, Listra y Derbe.
Y eso quedaba en la provincia de Galacia. Ajá, ok, ya estamos contentos, ya tenemos una carta, llevamos bien, vamos para adelante. Oye, Bernabé, ¿qué te parece si vamos otra vez y visitamos a los hermanos? Y Bernabé le dijo, ok, vamos, sigue leyendo de qué pasó. Ya Y estamos. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Fíjate, párate ahí. A Juan, el que tenía por sobrenombre, Marcos. Marco. O sea que en un lado lo llamaban Juan, en otro lado lo llamaban Marco y en su casa le decían Juancito. Y Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Sigo. sí, Ah, y hubo de tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ok, fíjate, hermano, dos cosas que quiero llamar la atención acá. ¿Por qué Bernabé insistía tanto y a lo último se quedó con Marcos, Juan Marcos? ¿Por qué? Porque Pablo, vamos por parte, ¿por qué Pablo no quería? Ajá, lo que uno interpreta. Exacto, yo puedo interpretar que a la raíz de él haber enviado la carta, él quiere ver cómo ahora las iglesias están funcionando después que han recibido de la iglesia, cómo están, cuáles son los ánimos y cómo eso. Ajá, sí, pero ahora cuando Pablo le dice eso a Bernabé, Bernabé le dice que sí, vamos a llevarnos a Juan Marcos. A Juan Marco, y ¿Y él dice por qué Pablo no se lo quería llevar? porque en el primer viaje que ellos hicieron, él se devolvió, Ajá, se los dejó se quitó. en Panfilia se echó para atrás. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué piensan ustedes que entonces Bernabé insistió tanto con llevarse a Juan? ¿Por qué? Bueno, son familia, y si tú Exacto. tienes, por ejemplo, un interés de que quizás él ve un potencial. O sea, pues, en un familiar de él que quizá Ah, Pablo no ve. Y ok. él dice, no, yo sí sé que este muchacho se por él. Ajá. Y así no tuviera potencial, era su familia y él quería que lo llevara. Vamos, anote esa cita por ahí, Colosenses 4:10. Colosenses 4:10, ¿cómo dice? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Ah, viste, ahí está, sobrino de Bernabé. En otras versiones, ese mismo versículo habla de que era primo. Ok, entonces ya sabemos. Ahora, ¿cómo fue la discusión que tuvieron? ¿Cómo dice la Biblia ahí que tuvieron la discusión? Pequeña, Pequeña. Vamos a no ver. pequeña, no pequeña, Ah, no pequeña. no Si pequeña. es no pequeña, Robert, ¿cómo es? Pues no es pequeña, Grande. no es pequeña, Ah. pues debe ser de no pequeña para arriba. Oye, vale, estaba aprendiendo muy rápido. ¿Entiendes? Ok, Bueno, entonces, él no le puede- ese es el problema, hermano. Aunque ellos tuvieron una discusión, vamos a ver cómo dice la visita, estoy buscándolo aquí, estoy buscando la... Y hubo un desacuerdo entre ellos. Porque tú... En la Reina Valera. no. ah, Pero... En la Reina Valera. No, lo de la desacuerdo no pequeño es en cuanto a la... sí, la concilio. En lo del concilio, sí, no, no. En este dice, Hubo tal tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Dice tal desacuerdo. Eso fue Ujú. bastante grande, pues se separaron. Y ahí es donde estoy buscándolo acá. Ese Quiero está en leerlo Hechos aquí. 39. En Hechos 39. Hechos 39 o 15:39. 15:39. 15:39. Y hubo un tal desacuerdo, y Ajá. hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hermano, Dice en otra Tal traducción. desacuerdo, pues como que... fue grande hasta el punto de separarse. En Hermano, Dios habla hoy, dice, fue tan serio el desacuerdo que ah, terminaron ok, separándose. miren lo que yo quiero enseñarles acá, mis hermanos. La Biblia dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo.
Ojo, no era cualquiera, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, bueno, ni se diga, ¿verdad? Y esos dos hombres adultos, adultos en la fe, fundadores, apartados de Dios, llenos del Espíritu Santo, tuvieron una discusión, un desacuerdo tal que se separaron. Pero usted no lee ninguna carta de Pablo hablando mal de Bernabé. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Sí, vamos a tener desacuerdo como hombres y mujeres de Dios que somos. Sí, vamos a tener desacuerdo. Y usted lo sabe, usted ya lo ha tenido sin que yo se lo diga. Y si no lo ha tenido, tranquilo, no se desespere que lo va a tener. ¿Ok? Y sí, también usted ha escuchado de otro, hermano, que si el pastor, que si el predicador, que si el anciano, que si el diácono, que si el querubín protector, que si el arcángel Miguel. Olvídese de título y cargo y rango. Pablo y Bernabé, dos hombres de Dios, maduros, llenos del Espíritu Santo, apartados de Dios, y discutieron a tal manera que no pudieron ponerse de acuerdo. Y en ninguna parte de la Biblia los reprende ni les llama la atención. Todo lo contrario, hermano. No se escucha ninguno hablar mal del otro. Enseñanza, podemos tener diferencia y fuerte hasta el punto de separarnos, pero eso no nos da permiso para hablar del otro. Que eso no se nos olvide nunca. Porque a veces el diablo nos mete en la cabeza, oye, estoy mal porque discutí con el hermano tal, oye, discutí con la hermana tal, oye, la presidenta, la diaconisa, qué sé yo. No, 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 hubo una diferencia y nos apartamos y nos molestamos y no llegamos a un acuerdo y nos separamos, pero de mi boca no va a salir a hablar mal. Puedo echar el cuento de lo que pasó, ¿verdad? Puedo echar el cuento porque aquí lo están echando, pero no hay nadie hablando mal uno del otro. Y después cuando usted lee con el tiempo, pasaron los años, Pablo escribe, mándame a Marco que me es útil para el ministerio. O sea que el muchacho maduró, el muchacho creció. ¿Ve? Y no hubo ese problema, no, tú hablaste mal, tú me señalaste. Entonces, esa enseñanza, mis hermanos, trata que no se le olvide nunca, porque nos han vendido que no tenemos que tener ese acuerdo. O en la autoridad es la que manda y entonces yo estoy mal porque tuve desacuerdo con la autoridad. No, hay autoridad que nos equivocamos, punto, y se acabó, y que la razón la tiene el otro, pero manipulamos el asunto, emparejamos el asunto y quedamos nosotros los campeones porque somos los pastores, los líderes, los ancianos, los apóstoles, el querubín protector. Hermano, lo importante es que Dios sabe qué fue lo que pasó. Y entonces estamos tranquilos y en paz. Pero no se sienta mal si usted discutió con alguien o cuando vaya a discutir, porque a mí me ha pasado muchísimo. Y como yo aprendí de esto, yo no tengo cargo de conciencia en separarme, en apartarme para que la cosa no crezca más, pero no tengo permiso de hablar mal de la otra parte. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Quedó claro esto? Perfecto, ok. Entonces, hubo tal desacuerdo que Pablo, y fíjese que tan mal fue, tan grande fue el desacuerdo, que Bernabé, lleno del Espíritu Santo, no se dio. Yo me llevo a mi muchacho y se lo llevó. Y Pablo dijo, pues yo agarro a Silas. Silas, hermano, es el mismo Silvano. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Habían visto esta enseñanza así? No. Ok. Y una, Pregunto, ¿les quita alguna carga a ustedes saber esto? Que si se puede discutir, no puede estar de acuerdo, podemos separarnos, eso no quita que somos llenos del Espíritu Santo, solamente lo que no podemos es hablar mal. Podemos echar cuento. Mira, yo me fui por esto y por esto, pero hablar mal, no, 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 eso no, no, no. Ajá, dígame, Casimira. no, ahí es como dice, al final él se separó y se fue con su parentela, con su primo o sobrino, pero al final ellos hicieron bien, él creció, que Pablo lo reconoció, que después Ujú. le dijo que le era Con el útil. tiempo, sí. Entonces, cada quien eligió y se llevó a su compañero, ¿verdad? Pero siguieron en lo mismo, que era la misma Ah, dirección en Cristo.
aunque ellos hayan tenido desacuerdo humanamente, pero la Entonces, misma misión era para ellos enfocarse que era Cristo y siguieron los caminos que era que la misma dirección, pues. y por eso es que dice la palabra, creo que es Amós 4:4, no me recuerdo, andarán dos juntos que no estén de mutuo acuerdo. ¿Ves? Entonces, no estamos de acuerdo, hermano, no estamos de acuerdo. Somos hermanos en Cristo, pero no estamos de acuerdo. Entonces, usted para la izquierda, yo para la derecha. O sigue usted que yo me quedo parado. ¿Me entiende? Sigue usted, yo me quedo quieto. O sigo yo, usted se queda quieto. Pero no, es lo más sano y no caer en la hipocresía y en la cizaña, porque después va a crecer el problema. ¿Ves? Entonces, no pueden estar dos juntos que no tienen mucho acuerdo. Perfecto. Por aquí tengo otra enseñanza. Entonces, entramos al capítulo 16. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya va, déjeme pedir la línea. Déjeme pedir la línea. ¿Cómo vamos, Daniela? Bien. Vamos bien, tremenda exposición. Vamos bien. Todo Entramos al capítulo 16. Sigue, Robert, ahora tú. Bueno, Ya se separaron. Pablo siguió hacia Galacia y el otro se fue para otro lado. Dios. Capítulo 16. Porque dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Párate ahí. Párate ahí. Aquí yo quiero que me explique algo, Pablo. ¿Entiendes? Primero, ya sabemos que Pablo era de dónde, perdón, Timoteo era de dónde, De Listra. de Listra. Ya sabemos por otras cartas de Pablo que su mamá era cristiana y su abuela también. Pero vemos acá que Pablo, Timoteo era hijo de un padre griego y entonces, y todos daban buen testimonio Bien. de Timoteo. Mm. Ahí Pablo le dijo, oye, vente conmigo, muchacho. Vente conmigo. Verso 3, quiso Pablo que este fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban aquellos. Ya va, Pablo, ya va. Tú no vienes a pelearte con medio mundo. Ujú. Fíjate que sabroso es leer la Biblia con calma y darse cuenta, no, ¿qué pasó? No, algo pasó aquí. Pero antes que yo hable, yo quiero escucharlo de ustedes. ¿Qué pasó, Pablo? Tú no vienes a pelearte, te paraste frente a frente, reprendiste a Pedro, formaste un zaperoco, dijiste que eso no era así, que eso era hipocresía, que nosotros acá y fueron a Jerusalén y ahora vienes contento con la carta. Ya no me circuncidan, muchachos. Todo a la vez, ¿no? Bueno, yo entiendo que No, Quiero comentarios, sí, dime, Robert. yo entiendo que él sabe que lo que está haciendo no es necesario, pero lo está haciendo para que el muchacho sea como quien dice aceptado y pueda integrarse de mejor manera y comunicarse de manera más efectiva, que no lo rechacen. Quizás Ok, como eso de hacerme como el otro para conectar con ellos, no sé. ok. ¿Quién más? Ya, ¿quién más? Quiero Tengo una escuchar. pregunta después de eso también, pero Sí, adelante. sí, sí. Yo estoy seguro que usted había leído eso y le habían pasado para adelante, porque no tenían el cuento completo y ahora saben de todo lo que está Yo pasando. pienso, en el caso, yo pienso que Pablo lo tiene preparándolo para una iglesia que es de judío. Y ya sabía que antemano iban a hacerlo. Y como también dice que, por ejemplo, que la mamá es judía y el padre es el único gentil, para que haga, como Roberto dijo, para que pueda acoplarse mejor sin que le forme esa pelea a Timoteo, él le recomienda que se dice. Ok, vamos a escuchar otras versiones, otras voces, perdón, no versiones, puede ser la misma. Rosángel, Daniela, Casimira. bueno, pastor, cuando yo lo leí, Ajá. no cuando lo leyó ahora, sino yo lo leí un poquito antes y yo me quedé precisamente, digo, pero pensando, no le vi la necesidad porque si acaba
de pasar que Sí, tuvieron que bajar a Jerusalén, hubo todo el concilio, hubo acuerdos, se enviaron cartas por la lloró. circuncisión. Yo no le encontré sentido, aunque fuera Sí, sé que era. a, a a estar en iglesias donde la mayoría fueran judíos. Yo entiendo que una forma de que fuera más aceptada lo que acababa de pasar en el concilio era que no pasara algo como eso, sino todo lo contrario. Aunque es de madre judía y de padre griego, no pasar por un proceso de circuncisión. Ajá, porque el asunto se pone mejor cuando leen el verso 4. ¿Cómo dice el 4? El circuncido, pero mira lo que dice el 4. Tengo la carta en la En mano. las ciudades les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Y qué decían esa ordenanza? No, que no hay No que había guardar la ley necesidad de de Moisés. circuncisión. Fíjate, hermano. Dime, Daniela, ¿vas a decir algo? Sí, yo quería decir algo. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo se llama? Timoteo no necesitaba hacerlo porque ya era judío por su madre, ¿verdad? Sí, habla, te oigo. Eso que yo quería saber, que Timoteo... Ok, bueno, vamos. Ah, Fíjese, hermano, mira lo que está pasando acá. Pablo llega y funda la iglesia en Listra, ¿verdad? Y después que se formó ese candelero allá, que tuvieron concilios, como explicó muy bien Rosángel, Pablo no, mira, a Pablo se le podía quedar la licencia, pero esa carta no. Esa carta para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, cuando Pablo ve a Timoteo, le dice, oye, yo quiero que este muchacho se venga conmigo, porque hablaba muy bien de Timoteo y ya sabía que, oye, tú eres hijo de Eunice, sí, es creyente. Ah, pero tu abuela Loida también era creyente. Oh, sí, qué bien. Tu papá es griego. Entonces, fíjate, al ser el papá griego y está en una región no judía, ahí nadie estaba guardando nada y el papá era griego y no estaba circuncidado. Entonces, pero el versículo mismo 3 nos da la respuesta, que Robert se acercó muy bien a la respuesta. Miren cómo dice el 3. Quiso Pablo que o sea, Timoteo, fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. O sea, por los judíos que sabían que Timoteo era hijo de un griego que no estaba circuncidado. Entonces, como estaba comenzando la iglesia, pero Robert lo dijo muy acertadamente, él tuvo que haberle explicado, mira, tú no vas a guardar nada, solamente si te preguntan, ¿tú estás circuncidado? Si quieres que te muestre la cédula, mira la cédula, estoy circuncidado. ¿Ves? Entonces era como decir por motivo de conciencia, no la tuya, sino la del otro. Por eso Pablo en una oportunidad decía, yo me hago judío al que estaba con la ley, no estando yo con la ley, pero me hago como sin ley a los que no están sin ley, no estando yo bajo la ley, para así alcanzar a cualquiera. Fíjate entonces la enseñanza tan grande. Como Pablo sabía que el medio donde estaban arrancando, eso le iba a traer problemas, aunque tuvieran la carta. ¿Quiénes recibían la carta con gozo? ¿Los judíos o los gentiles que se entregaban? Los Gentiles. gentiles. Los gentiles, pero entonces era judío y tú te circuncidaste. Así yo estoy circuncidado, entonces no hay problema, era más fácil a entrar y hablar. Porque vemos más adelante que ahora que viene el desarrollo del libro de los Hechos. Si mal no recuerdo, a Tito lo quería circuncidar. Eso es lo que yo iba a decirle. Esa es la pregunta que yo tenía. Dice, oye, pero allá no. Ajá. Pobre Timoteo, bendito. Allá donde voy. Pero aquí Y el que se dice, puso duro fue Pablo. A Tito no me lo circuncida nadie, porque Tito no era ni hijo de judío, no era nada con la ley, no tenía nada que ver, tú no me vas a echar a perder muchacho. Y ya la madurez de Pablo era otro. Ya va, antes que lea. Agarra lo que estoy diciendo. Timoteo era hijo de judía, nieto de judía, entonces por ahí tenía una influencia, aunque era hijo de padre griego. Entonces, como estamos arrancando, y Pablo las primeras visitas eran los judíos y después se tiraba hacia los griegos, entonces cuando entraban los judíos, Pablo decía con su cara muy limpia, yo soy judío, hebreo de hebreo,
a los pies de Gamaliel, circuncidado al octavo día. Entonces, y este muchachito que anda contigo, no, también. Está Yo, circuncidado, entonces no había problema. Pero Tito era nada. Tito por era eso, de, me imagino Tito que vivía en era, Mulberry. es- yo me imagino que era para que Timoteo tuviera entrada en la sinagoga. Exacto, y no hubiese tropiezo, y no hubiese tropiezo que estaban arrancando. ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar acá? Hermano, podemos tener la razón, pero ¿qué ganamos con pelear y discutir y abrir zanja? Hasta donde se pueda. Hay un versículo que dice, en lo que dependa de vosotros, está en paz con toda la gente. Creo que es Romanos 12:8, pero no estoy claro. En lo que dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Yo aplico mucho eso, hermano. A veces yo paso por tonto y me quedo callado, pero es porque tengo ese versículo que me está dando vuelta. En lo que dependa de vosotros, si quiere, búsquenlo. El versículo dice así, en lo que dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Ve? Ahora, si no depende de nosotros, ya es otra cosa, pero por mí no va a ser. Por mí no va a ser. Te iba a leer algo, Lisa. No, que también, por ejemplo, yo decía que ya él tenía ganado, como quien dice, el cariño de las personas, porque dice, daban buen testimonio Sí, de él exacto. en los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces Fíjate ya que, él, yo no sé qué fama tenía Tito, pero por lo menos este ya tenía las personas ganadas. Imagínate entonces si no, y dijera, fíjate que no solamente en Listra, en Iconio, yo también. ¿ves? O sea que no solamente en Mulberry, en Leyland también lo conocí. Después El para versículo que estaba ubicarlo. hablando es Romanos 12, 18, 19. Ah, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Fíjate las dos cosas que hay ahí. Si es posible y si depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Hermano, yo le decía una cosa, es mejor estar en paz ya. No importa que usted salga perdiendo, si Dios sabe que usted no es el causante, a su tiempo Dios lo va a levantar. Porque a veces hacemos al revés, tenemos la razón y por ganar, mantener nuestra razón, formamos un aspaviento que después toda la gente nos queda señalando a nosotros y le amarramos la mano a Dios. ¿Cómo yo defiendo a este muchacho? ¿Cómo defiendo a esta señora? Hasta volteó silla y teniendo la razón. Entonces, hasta donde depende de nosotros, vamos a tratar de estar en paz para poder dormir tranquilo, ¿no? Vamos bien. Y no, lo único que iba a añadirle a eso es que dice si es posible, no si es fácil, que a veces tiene tu dificultad, como en este caso, porque tuvo que ser Claro. difícil. Claro, claro, si es posible. Y así no dijera posible, nada más con la parte que dice, hasta donde dependa de nosotros. Porque hay cosas que se nos escapan a la mano, ¿entiendes? Cosas que se nos escapan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Dios es el que nos ayuda. Diga, Casimiro. Una pregunta para que no, Va buena la clase, Casimiro, va buena la clase. sí, sí, quedé como ahí. A uno lo defendió por no circuncidarlo y al otro quiso circuncidarlo. Uno porque era como por decir, Tito no era tan como muy reconocido, pero Timoteo sí, No, porque pero era de, eso lo vamos a ver más adelante porque la situación fue muy diferente. ok, y Bueno, lo fue, vamos a ver, porque ahora que vamos a ver todos los libros de la carta por encima, pero la geografía y los puntos resaltantes lo vamos a ver. y es como Timoteo era como judío por nacimiento, hijo y de padre de griegos, entonces como todos como los judíos tenían eso de que tenían que ser circuncidados, es por eso que Pablo quiso como un poquito como protegerlo, como decir que si circuncidara para que no hubiera Sí. como problemas en eso. Ajá. Seguro, sí, y que Pablo seguro le dijo, mira, no vas a guardar ninguna ley, yo no la estoy guardando. ¿Entiendes? Mira la carta, ¿ves? Entonces, Y el otro lo defendió que no lo circuncidaran, ahí me quedé pero muy claro dice Pablo, para no perder nuestra libertad. Eso deje que Ok. lleguemos allá, pero ya tienen un punto que es favor. Lo que quería era resolver esto de Timoteo, que lo tenemos fresquito acá. ¿Ves? Ok.
Ahora fíjese, el 5, ¿quién es el que estaba leyendo? 5. Bueno, yo estaba leyendo, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ok, aumentaba en la fe el número cada día. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ok, vamos a otro punto. Vámonos ahora a la página 229, Daniela, y 238, ustedes. Quiero que vean, mis hermanos, nos dice suplemento C. Ya lo tienen, suplemento C. Y vamos a aprender otra cosita. Ahorita habían visto el suplemento A y el suplemento B. En la página 237 me dijo Rosángel. Yo no tengo suplemento C. Sí, en el, Sí, ya lo tengo. ¿Ustedes no tienen? no, a lo mejor en la versión en inglés no hay suplemento C. Chécate la de español. Nosotros tampoco, pastor, no tenemos suplementos C. Ok, debe ser que está por otro nombre, porque eso, mire, vean acá. ¿No tienen estos mapas? Sí. Bueno, ¿cómo dicen ¿Qué estos página? mapas? Mire. No. Es un mapa, suplemento 1, 2. No, no. Ok, busquen, aborta con otro nombre, busquen estos mapas, miren los mapas. Ok. Son 3 mapitas. Ajá. Sí, el suplemento C es el, por lo que estoy viendo, equivale al 1 para nosotros. Ah, ok, están los mapas, sí están los mapas. Sí, Sí. sí. Ok, Pero son 4 mapas. ok, 4 mapas. Ok, en el mapa 1, ese significa el primer viaje, ¿verdad? Ujú. No tienes, Gabriel, Sí, Daniela. en el Ok, primer viaje donde ahí está, fundó la fíjese, primera iglesia fíjese. de Pisidia, Ajá. Iconia, Litra, Denver y Exacto, ¿ok? Y se devolvieron otra vez a Antioquía, ¿cierto? Ahora Antioquía de Siria. vamos al mapa 2 y mantenga su Biblia abierta en Hechos 16, pero viendo el segundo mapa. ¿Qué fue lo que dijo Pablo cuando habló con Bernabé para salir? ¿Cuál era la idea de Pablo cuando salieron por segunda vez? ¿Cuál era la idea Que de se iban a Pablo? ir a recorrer las iglesias A los que habían hermanos de la iglesia fundado, de Galacia. Exacto, solamente recorrer las iglesias que habían fundado, que habían a ver fundado. cómo estaban, darle ánimo, darle aliento y de paso enseñarle la carta, ¿verdad? Entonces, y hasta el verso 5 eso se estaba haciendo, ¿cierto? Ujú. Vuelve a leer el verso 5, Robert, por favor. 5. Creo que, disculpa, el verso 15:5. No, Pero, 16:5, estamos. estoy mal. 16:5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuáles iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día? Pues las que fundamos en el primer viaje y Ajá, ¿cuáles? las de Siria, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Iconia, Litra y Denver. Ok, no, te lo digo a repetir para que eso se le quede en su corazón y más nunca se le olvide. Ajá, entonces mira lo que dice, vean el mapita, el segundo. Ya estamos en Galacia, ¿verdad? Sí, ¿Qué queda más cerca en línea recta? ¿Asia o Macedonia? Asia. Asia, lo vemos todo, ¿verdad? sí. Ahora mire lo que pasó, lo leo yo. Vean el mapita que ya confirmaron en Galacia, la gente contenta, se multiplicaba la iglesia, le enseñaban la carta, todo bien. Entonces, mire lo que dice el verso 6 de capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, o sea, se dispararon toda Galacia, ¿verdad? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Párate acá. Cuando yo leí eso hace años, hermano, gracias a Dios que lo leí, porque si a mí alguien me hubiese dicho, no, yo no fui a predicar ya porque el Espíritu Santo me lo impidió, yo no lo hubiese creído. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo te prohibió predicar. Pues sí, hermano. Ya vamos a ver por qué y les voy a hacer la pregunta para que ustedes me den la respuesta. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, para Asia no te voy a dejar que prediques. Y pasando junto a Misia, lo que pasa es que no tenemos el mapa, pero después lo vamos a ver. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9, léalo usted, hermana Rosángel, ahora. Verso 9, léalo usted. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Ok, fíjate lo que pasó ahí. Estaban en Galacia, ¿verdad? Pasaron por Misia, por esto, por aquí, por allá. ¿Y qué le decía el Espíritu Santo? No, aquí no me predica. Aquí no me predica. Y una noche que se le apareció a Pablo Una El visión. Espíritu una Santo. visión de un hombre que, Un varón macedonio. un hombre de Macedonia, que le decía, pasa a Macedonia Y ayúdanos. y ayúdanos. Cuando vio la visión, verso 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. O sea, tú no me vas a predicar en Asia, aunque la tienes ahí mismo, oye, aunque la tienes a pate mingo, como decimos, no se lo permitió y le mostró que más bien pasara a Macedonia. ¿Lo están viendo en el mapa? Cosas de Dios, ¿verdad? Pastor, y entonces los de Asia, mire, en el tercer viaje misionero, Dios lo mandó para Asia en Éfeso. ¿Y sabe cuántos años se quedó? 3 años. No era el tiempo, esa es la enseñanza. No era el tiempo para Asia. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Lo estamos viendo ahí y leyendo a la vez, ¿verdad? Lo estamos entendiendo. Preguntas hasta acá. Vamos, estamos entendiendo, estamos leyéndolo. Yo tenía el por qué en la pregunta justo al lado, porque ya me la había hecho. Ajá. Pero ahora lo estás En la entendiendo. Biblia, ¿por qué? Con el Ajá. signo de interrogación. Pero ahora lo Ahora estás usted acaba de entendiendo. contestarla porque no era el tiempo. No era el tiempo. Por eso le dije, si cuando conocemos la escritura, hermano, mire, difícilmente no hay respuesta, no hay pregunta que la Biblia no tenga la respuesta. Por eso le dije, hay que conocer la escritura. Yo mismo me dije, si alguien me hubiese dicho a mí, ¿sabe que no le prediqué a allá porque el Espíritu Santo no quería hablar? No le iba, hermano, yo no le iba a creer eso. Porque para mí es a todo el mundo a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Pero todo en la dirección de Dios. Pablo de Galacia, ahí mismo pasaba a Asia y estaba predicando y le dijo que no, le dijo que no. Y más bien le mostró a un varón macedónico que le decía, pasa y ayúdanos. Y Pablo entendió, es para Macedonia. Y en Macedonia, vamos Pero, a ver una pista. ¿Cuántas iglesias fundó en Macedonia en su segundo viaje? Véalo ahí. pero el sueño para ver el Macedonia no es la provisión del Espíritu Santo, son dos cosas separadas, que es una provisión para que vaya en otra dirección. Correcto, es una No, pregunta. ellos están ahí, no saben qué hacer, solamente que aquí no, tú no me predicas, aquí tú no me predicas. Y de repente en una noche Dios le da, no un sueño, vamos a ver, no sé cómo dices tú, bueno, la tuya, la mía dice Una visión de noche. Pero de noche sí es. una visión, No con sueño, una visión de noche. una visión. Visión no es lo mismo que sueño. ¿Ok? Entonces pasa a Macedonia y pasaron a Macedonia. Según el mapa, ¿cuántas iglesias fundaron en Macedonia? Una, dos, tres. No, ¿Cuáles? dos. No, Filipenses y Tesalónica. no. ¿Corintia entra ahí? Claro, Ah, sí, porque, son cuatro entonces. no. Pero Corintia no entra no puedo ni, a Acaya. Acá Corintio está dentro de Acaya. Acaya está en Macedonia. Míralo ahí. Yo pensaba que eran como dos regiones aparte. So- Ok, pero son dos regiones aparte, pero están cerca.
Ah, ok, está bien, sí. ¿Cuatro? Cerca. Son tres. Entonces, ¿cuántas iglesias fundó? Tres. ¿Cuatro? Son Tres. tres. Corintios es la misma Acaya, pues por decirle algo. Ok. Corintio está dentro de Acaya. Entonces, Ok, ¿cuántas ok. iglesias fundó? Tres. 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 Pasando por delante a quién, dejando de Ah, predicar a quién, Ah, Asia. a Asia. Vamos a ver que después en Asia, échale el ojo al otro mapa, el que está abajo. Ajá, se va para Éfeso. Éfeso. Para solamente Éfeso 3 años, ahí alquiló una iglesia, Como una escuela. como una escuela que quedaba por 3104 de Brandon, por ahí quedaba. 3 años. Y hermano, y por eso es que Asia, dice la Biblia, escuchó, toda Asia escuchó la palabra del Señor, porque entonces venían de todos lados. Ahí fue, aquí entre nosotros, que no lo sepa nadie, cuando Epafrodito fundó la iglesia de Colosa, porque escuchó en Éfeso. Mire qué sabroso es saber todas estas cosas, ¿vale? A mí me emociona. Pero eso usted lo va a aprender tranquilo, no se me empuje que yo me caigo solo. Entonces iban a Éfeso, escuchaban a Pablo y salían a predicar y fundaban. ¿Ves? Entonces, ahora fíjese, seguimos leyendo. Ahora te toca a ti, Lisa, o a Casimira, el 11. Van contentos, ¿verdad? Ya no es Asia. Ahora, ok. aunque El no, 11 dice, aunque no debería hablarle mucho de esto, porque entonces, ¿qué vamos a ver en el libro 2? dice, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y a una colonia, no, como dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ok, Y hasta aún, ahí, ok, hasta ahí. Hermano, los mandó Dios para Macedonia. La primera ciudad que llegan es Filipo. Una bendición y lo meten preso. Ah, pero bueno, chicos, oye, Dios de verdad no le voy a ahondar eso porque entonces no me van a querer meterse en el libro 2. Pero fíjense lo que es la contradicción. Dios le dijo, no, en Asia no, en Bitinia no, en nada de estas cosas. Y cuando Dios le dice, es para Tesalónica, pasa a Macedonia y ayúdanos. Estamos seguros que Dios nos manda para allá. Llegamos a Filipo, hay la bendición. Ahí el problema ahí con Diana de los Efesios. No, se me dio el nombre. Un hombre le tumbó un negocio uno ahí que tenía. Entonces se formó una algarabía y preso. Bueno, hermano, los caminos del Señor son los caminos del Señor. Porque si yo veo una visión que Dios me manda para allá, lo menos que yo voy a pensar que me van a meter preso. ¿Ves? Pero así es, ok, vámonos al libro. Pero ahí se lo dejo de tarea para que vean cómo ya nos estamos metiendo al segundo viaje misionero. Eso va a estar perdón, interesante. ¿dónde dijo que lo metieron preso? En Filipo, Con Filipo. la primera ciudad de Asia. Entonces vámonos al libro. Vámonos al libro. Yo le voy a hacer una pregunta y usted me la va a responder. ¿En cuál de sus tres viajes misioneros, primero, segundo, tercero, estableció Pablo una iglesia en Iconio? ¿Qué viaje fue ese? Primero. Filipo, Segundo. Tesalónica, Segundo. Corinto, Segundo. Segundo. Éfeso, 3. Tercero. Tres. Derbe. Primero. Primero. Ve qué sabroso saber esto, porque entonces, ¿cuál es lo sabroso para mí? Se nos Hermano, rompe la voz. que yo estoy sentado tranquilo y está el predicador o la predicadora o la maestra, y entonces cuando me está hablando de Listra, cuando lo apedrearon, primer viaje misionero, ¿ah? Y entonces resulta que en Filipo lo agarraron preso, segundo viaje misionero, ¿ves? Entonces hablamos, ¿qué me hablan del tercer viaje misionero? Vamos a ver. Éfeso. En Éfeso. Éfeso, y tuvo 3 años predicando en Éfeso, tercer viaje misionero. Entonces me ubico, primer viaje misionero, Hechos 13, Hechos 15, primer concilio, Hechos 16,
segundo viaje, creo que hasta el 18. Tercer viaje del 18 hasta el 27. O sea, uno se ubica mentalmente, si uno le pone cariño a esto, si no, ay, qué fastidio, el pastor no, que vete para allá, que vete para acá. No, hermano, a mí sí, esto a mí me entusiasma saber y conocer. Y entonces, por eso, me lo gocé todo ese mensaje. Como hay otro que digo, Dios mío, Dios mío. Viene por usted, Señor. Usted sabe que viene por usted, porque de verdad hay hermanos de hermanos, hay predicadores de predicadores. Entonces, pero uno se queda callado hasta donde depende de nosotros, está en paz con todo el mundo. Pero que uno conoce, uno entiende, uno sabe, uno razona. Mire que hemos aprendido varias cositas esta noche, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, y la idea es repasarlo. Ok. El 18 dice, al terminar su tercer viaje misionero, Pablo se fue directamente a Jerusalén, pero esta vez no logró volver a Antioquía. ¿Por qué? Porque lo tomaron preso. Preso. Ah, claro. Ahí está la respuesta. Se enfermó, no quería volver a Antioquía, lo arrestaron. Esto ya general, porque vamos a ver los viajes separados. Entonces, pregunto, ¿cuántos viajes hizo Pablo? 3 viajes. El primer viaje, ¿a qué región fue? Galacia. Galacia. ¿Cuántas iglesias fundó en Galacia? 4. Dígamelas en orden. Siria, Iconio. Antioquía de Pisidia, Iconio, Iconio, Listra y Derbe. ¿Dónde lo apedrearon? En Listra. ¿De dónde era Timoteo? De Listra. Ya, el primer viaje es facilito. Segundo viaje, ¿a dónde fue? A Macedonia. A Macedonia y Acaya. Pero ya va, ¿y por qué Macedonia y Acaya si le quedaba más cerca de Galacia, le quedaba Asia? El Espíritu Santo le prohibió ir a Asia. Y recibió una visión de ir a Macedonia. Ajá. Y llegó a Macedonia, ¿qué iglesia, a qué ciudades llegó? Filipo, y Tesalónica. Y Acaya. Y en la primera que llegó, todo contento porque Dios me mandó, hubo una bendición. ¿Y qué pasó? Fue Filipo. ¿Cómo fue? Y lo arrestaron. Lo arrestaron, metieron preso. Oye, se me fue el gozo. Ve, ok, eso lo vamos a ver. Segundo viaje misionero. Entonces fueron, ¿verdad? En Asia. No. Macedonia. En las provincias de Macedonia y Acaya. Corintio está dentro de Acaya. ¿Ok? Y el tercer viaje misionero fue donde, después que él está, y se regresa, lo ponen preso. Ya vamos a ver que en todos los viajes, bueno, en el primero lo vimos, Pablo salía y no se devolvía directo. ¿Salía de qué iglesia salía Pablo? De Antioquía de Siria. De Antioquía de Siria, pero él en vez de volverse de Galacia, Antioquía de Siria, no, daba la vuelta y pasaba por Jerusalén siempre, pasaba por Jerusalén, pasaba por Cesarea. Ya, Jerusalén estaba en su corazón y seguía. En el segundo viaje hizo lo mismo, pasó y seguía. En el tercer año, el tercer viaje, por ahí mismo lo agarraron en Jerusalén y se lo llevaron para allá. Bueno, mis hermanos, ya estamos casi listos. Ya nos queda la aplicación pastoral de la carta a los Gálatas. Eso lo vamos a terminar a ver el martes que viene, Dios mediante. Pregunta hasta acá. ¿Cómo le ha parecido el libro, el curso de este primer libro? Pasan. Perdón, no, se cortó. Muy bueno. Bueno, yo dije que hay que repasar, pero está muy bueno. Pero hay que repasar mucho. Pero así en frío, si te agarrara alguien mañana y te preguntara, háblame del primer viaje misionero, háblame de Pablo, ¿tú no tendrías palabras para echarle el cuento? Sí. Sí. Desde que la juventud, desde hasta el primer viaje misionero, tenemos por lo menos 15 minutos para hablarle a la gente. ¿Me entiendes? Entonces, y cuando se le termine de aquí, que ya estamos en Iconio y en Listra y eso, y el primer concilio y la visita de nuevo, y si no te hablo del segundo, porque para que asimile,
como usted todavía no ha visto el segundo, usted le dice así, no te hablo del segundo para que, no, chico, pero le hablamos al primero. Sí, Mira, la verdad para mí sí ha sido de aprendizaje bastante y también ha quitado cargas de mí que antes yo tenía por no conocer bien la palabra. No digo que sí he aprendido, pero siempre se me dificulta un poco, pero a veces que me pongo y quiero exponerlo así y trato ahí, pero sí me ha ayudado bastante, la verdad, a conocer, porque cuando uno conoce es como, ah, es todavía estar uno como tener esas, ¿cómo se puede decir? Es como cuando dice, también conocimos lo que es como estábamos todavía bajo también de la ley, aunque nosotros decimos, ya estamos, ya no se nos quitó ese velo, pero no más es de decir que ya ese velo se quitó, pero en verdad todavía no, porque no en la conocemos práctica, bien la sí. palabra, porque estamos ignorantes en muchas de las cosas que hemos aprendido aquí. Por lo menos yo en lo personal he aprendido muchas cosas aquí que yo decía, oh, wow, yo la verdad no sabía mucho y yo todavía estaba como bien atrasada en la ley ahí todavía porque no conocía y ahora Todo, pues no, no usted ya. sola, yo también, yo todavía estoy aprendiendo, yo todavía estoy aprendiendo. Y la idea, mis hermanos, después que aprendemos algo, es repasar. Eso es lo que yo hago. Yo aprendo algo, y repaso y me lo repito y me lo digo. Hoy aprendí un asunto. Ah, con razón. Y cada media hora, oye, sí. Y después al rato, oh, ¿verdad? Hasta que eso ya se me quedó. Ajá. El día que yo lo oiga, ¡pum! Me va a salir lo que aprendí hoy. Hoy aprendí algo de la Biblia. ¿Ve? Entonces, si yo no lo repaso, si no me lo repito dentro de 3, 4 días, una semana, se me fue. Sí, porque yo a veces digo, ay, yo estaba todo, ay, señor, yo no sé cómo voy a salir con este examen y todo ahí. Ay, no, yo digo, ay, yo ya, como quiera, yo he aprendido y he captado. Y cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo, yo quiera hablar, yo sé que Él va a traer a mi memoria y lo voy a Exacto. exponer. Esa es la Y idea. me vengo para atrás hasta el principio y digo, todavía estoy en el principio, Yo lo hago pero así. me vengo en el principio y lo que he entendido que como dijo Pablo, él tuvo la vida en victoria en el Señor porque dijo, se quitó él para que Cristo estuviera y él vivió en victoria. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por el Señor, como dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahí voy por el segundo y voy por el tercero y digo, pues algo se me tiene que pegar, Claro. otra vez para atrás, Y, pero ahí estoy y y digo, échese y cuenta usted misma, en el espejo, cuando esté cocinando, cuando esté manejando, cuando no, a se veces cuenta y no agarra sueño, échele el cuento, échese el no cuento. le echo el cuento a Lourdes y Lourdes, vamos También, por ahí, ¿y qué hay aquí? ¿Y qué hay acá? Y, exacto. ay, espéreme, no me empuje que me caigo, que yo me caigo sola. Mire, cuando yo empecé a predicar, oiga, 40 años atrás, yo tengo 47 años en el Señor. A lo mejor Daniela no conoce eso. Habían unos radios reproductores que uno le metía un cassette. ¿Tú sabes lo que es cassette, Daniela? No. No, no sabes. Entonces yo metí un cassette y yo me fajaba, yo vivía solo. Mi mamá se había muerto, mi papá se había muerto, yo vivía solo y tenía mi cuarto, mi hermano allá, mi primo allá, 3 varones hacíamos desastre en esa casa hasta que yo me entregué a Cristo y se acabó el relajo acá. Se acabó el relajo. No, que tú lo hacías, ya no lo hago. Cero muchachas para acá, se acabó el relajo aquí. Entonces yo agarraba y ponía mi radio ahí y me metía el cassette y play. Y me fajaba a predicar, tenía tremendo mensaje que yo me disparaba ahí. Entonces, después que terminé de predicar, yo tenía una tía, todavía está viva. Ella se entregó en el primer viaje misionero de Pablo, para que tengan una idea. Ella tiene 92 años y tiene como 91 en el Señor. Esa fue esa cuando en Iconio, en Listra, en Derbe, por ahí. Entonces yo le decía, tía, escucha este mensaje, y dime si me vas corrigiendo. Y yo me iba,
A los 2 días escuchaste, sí, después me enteré que no escuchaba nada, que ella lo ponía ahí y se fastidia. Hermana, yo también hubiese hecho lo mismo. Entonces, no sigue practicando, era lo que ella me decía, sigue practicando. Entonces después pasé al segundo paso, ese casecito me duró como año y medio, pues lo borraba y lo... Entonces, el segundo paso fue, ajá, ya lo volví a meter, pero ahora frente a un espejo. Ahora voy a dominar los movimientos y cómo entro y cómo salgo. Entonces yo me veía ahí mientras predicaba, tía, escucha, tía, escúchalo, tía, escúchalo. Y sé que no lo escuchaba porque un día me dijo mi prima, "Ah, que mi mamá pone eso por allá y cuando, ay, por ahí viene Sergio." Bueno, hermana, la atormentaba. Yo tenía que 19 años por ahí, la atormentaba y esto me emocionaba a mí. Bueno, así empecé yo, ¿no? Así, poniendo un cassette yo mismo. Después empecé a ver por televisor cómo la campaña de gente grande que predicaba, cómo entraban, qué hacían cuando estaban predicando, cómo salía. Entonces, yo no ponía mucha atención a lo que estaban diciendo, sino cómo se mueve, cómo es. Hermanos, sí, oye, Gigi Ávila, los hermanos Jiménez, Rasky, oye, toda esa gente para mí grandísima. Hermanos, cómo entran, cómo salen, gritan, no gritan, se mueven, levantan la mano. Así, hermano, y eso era, para mí eso era un placer, placer. ¿Ves? Todavía estoy aprendiendo, pasa que ya no hay más que hacer, ¿no? Entonces, pero el asunto es la repetición, hermano. Usted aprende algo, y lo repite y lo ensaya y lo dice, le va a quedar. Entonces, y la idea es que le quede. No, usted no se puede aburrir de esto, de aprender de la Biblia. ¿Ves? ¿Sabe cuántos años tengo yo dando el curso que doy los jueves? Yo lo doy hace 39 años, 40 años. Wow. Y yo lo daba en Venezuela. Y aquí tengo 8 años dándolo. Y cada vez que yo lo voy a dar, le pongo cariño y busco esto que los alumnos viejos, que yo a veces invito para que estén conmigo, me dicen, pero usted no dio eso. Yo, cállate, son revelaciones frescas. Paga tu curso y quiere... Entonces, porque la palabra siempre hay algo nuevo, hay algo que uno aprende, hay algo que uno... Entonces, esa es la idea. Bueno, ya estamos casi listos para terminar. ¿Qué iba a decir, Rosa? Está levantando la mano ahí. Bueno, pues yo realmente no estaba levantando la mano, pero yo no soy muy buena examinándome, pero realmente eh, entiendo que no es la nota que saquemos, sino el conocimiento que nos haya quedado. Ujú. Y realmente eh, yo he aprendido. Yo sé que no soy solo yo, todos hemos aprendido, pero por supuesto puedo hablar por mí. Este, He aprendido, ha sido bueno. El libro explica muy bien, ayuda bastante eh, con, La y metodología es lo mejor. realmente lo pone más fácil de lo que muy fácil de entender para buscar las citas bíblicas, da prácticamente las respuestas que con una lectura rápida pues uno encuentra todo muy fácil de manejar el libro. Mi hermana mayor decía, pues como le digo, yo vi este curso hace 40 años, y entonces ella veía, y yo le quería, yo le hablaba a todo el mundo de este curso. Mi hermana mayor una vez estaba hablando, yo estoy hablando del curso, y ella dijo, pero ¿quién no va a pasar con ese curso? Mire, entonces ella dijo, fíjese una de las preguntas, ¿cómo se llamaba la primera mujer de la Biblia? Y la respuesta le ponen la E, la B pequeña, que uno lo que tiene que poner nada más la A. O sea, se burlaba, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el primer hombre? Entonces ponen ahí A, D, A y la... Entonces, pero es la idea, la metodología, lo mejor que yo he encontrado para enseñar. Esto de verdad, esto es una bendición. Y hay otros cursos más, pero vamos por parte. Ustedes agarraron uno muy bueno, el de Pablo, y yo sé que les va a bendecir. Bueno, mis hermanos, paz, salud y bendiciones.